presencia, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Si no hubiésemos venido, nos perdemos, Señor, estos momentos tan maravillosos, Padre. Gracias, 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 gracias. Y ahora, Señor, queremos seguir escuchando tu palabra, Señor, tus consejos, tus instrucciones, tus enseñanzas, Señor. Gracias por lo que trae hoy nuestro hermano Antonio, Señor, lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Padre, pon carbones encendidos en su boca, para que nada de lo que salga de él sea del hombre, sino sea tuyo, Padre. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio, bendecimos su negocio, Señor, y que todo lo que toque, conforme a tu voluntad, Señor, sea prosperado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Aleluya. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. ¿Cómo hemos venido esta tarde? Con gozo, con alegría, con pena, con tristeza, ¿cómo? Amén. Con gozo, con alegría, en las buenas y en las malas, tengo la necesidad de Cristo Jesús en mi vida, ¿verdad? Soy un necesitado, somos necesitados de Cristo Jesús, y esa es la vitamina, la proteína para el creyente, ¿verdad? Yo lo creo así. Pablo dijo, mi evangelio, ¿verdad? Como la hacía suyo, ¿verdad? Cuando vemos la parábola, ¿verdad? De la perla preciosa, ¿verdad? De ese mercader, como la encontró, ¿verdad? Y la hizo suya, como ese hombre que encontró un gran tesoro, ¿verdad? Y compró aquel terreno, aquel campo, y lo hizo suyo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos, hermanas? Que Jesús siempre le decía a la gente que venía por su sanidad, que se haga conforme a tu fe. Y ese es un principio muy básico al acercarnos a Cristo, que vayamos con fe, que hagamos el Evangelio nuestro, que la palabra que se diga hoy es para mí, no para el de al lado, la quiero hacer mía. Amén. ¿Dónde estábamos? Estamos en los enemigos del desierto. ¿Recordáis los enemigos del desierto? Los enemigos del desierto. Bueno, antes de meternos en los enemigos, ha estado el pastor, ha estado Angeline en Madrid. Han sido de gran bendición allí, a los hermanos de Madrid, a los cuales les mandamos también un fuerte abrazo desde aquí, para que sigamos juntos caminando en este peregrinaje, ¿verdad, amado? Entrego allí una vida nueva al Señor, es una bendición. Dice que cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Hay fiesta, ¿no? En los cielos, ¿no? ¿Tú lo crees? Yo lo creo así. Si dice que somos espectáculos para los ángeles,
Si el Señor se alegra de encontrar su oveja perdida, de encontrar su moneda, ¿cómo no se va a alegrar de una nueva vida que adquiera el conocimiento del Hijo de Dios? Pero como estamos viendo en estos estudios, ¿qué nos ha impedido durante todo este tiempo, o nuestra vida, o nuestro peregrinaje como creyentes, estos obstáculos que tenemos? ¿Quién es el que me pone a mí la zancadilla? ¿Quién me pone a mí el obstáculo? ¿Quién me hace mirar hacia otro lado? Cuando me di cuenta ya ha pasado el tren donde me tenía que haber montado, siempre voy tarde a los propósitos de Dios. Yo quisiera estar en el día de hoy, en el presente. Quiero recibir la bendición de hoy, no cuando me dé cuenta ya pasó, ¿verdad? Y una de las cosas para coger un tren bien es ir a tiempo. Es enfocarse en lo que vas a hacer, ¿verdad? Tú cuando tienes que ir a coger un tren, ¿a qué estás a la hora? Antes, ¿sí? Porque hay que meter el equipaje, ¿verdad? Hay que prepararlo. Igual que cuando vas a coger un vuelo, ¿verdad? Ya uno va a estar preparado, está mirando la pantalla, a ver a qué hora sale, ¿verdad? Para buscar la puerta que me tengo que poner, ¿verdad? Siempre tengo que estar preparado. Por eso la palabra del Señor es tan clara que siempre también ponía ejemplos seculares. Por eso puso el ejemplo de las 10 vírgenes, de estar preparados. Una tenían la vasija llena, ¿verdad? Y otras, ¿cómo estaban? Vacías. Y le dijo, vean que los vende, ¿verdad? Y ahora era tarde. ¿Quién vendió el aceite? La casa de Dios. La casa de Dios. Ahora era tarde de ir a llenar tu vasija. Eso se llena en un peregrinaje, en una vida en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quería decirme algo? No. Bueno, pues esos enemigos son los que estamos estudiando. Enemigos que nos obstaculizan, que no nos dejan llegar a los propósitos. Por eso Dios se vistió de su gloria, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y habitó entre nosotros quién? El Hijo del Hombre. ¿Y por qué era el Hijo del Hombre? Porque sabía que Dios, que por nosotros mismos, por nuestros méritos, no podíamos salir, ¿verdad? Tiene que enviar a un Hijo unigénito para que todo aquel que quiera en él tuviera vida eterna, ¿verdad? No podía ser un sacrificio normal, o sea, Dios en su identidad como Dios no podía morir, ¿verdad? Tenía que revestirse de hombre, ¿verdad? Para ser un sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros, ¿verdad? Un cordero sin mancha. Y eso lo pudo hacer Cristo por nosotros. Pero Cristo sabía y tenía bien claro con quién estaba peleando. Una de las cosas que aprendemos de Cristo, del Hijo del Hombre, de Dios mismo en su naturaleza aquí en la tierra, es cómo confrontaba al enemigo, cómo estaba bien situado y en la buena posición de lo que iba a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Nosotros queremos hacer primero nuestra voluntad y después, cuando me dé tiempo, la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Nosotros queremos orar, que Dios me conteste, queremos un milagro, que Dios lo haga. Me gustaría sanar, me gustaría, ¿verdad? Pero dice la Escritura que pedís mal porque pedís para vuestro propio ombligo. Porque solo los que adquirieron esas bendiciones eran los que se movían en el movimiento de Cristo Jesús, los que siguen los pasos de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces no es para mi antojo, no es para mis beneficios, sino para la obra de Cristo Jesús. Para que la gente llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. No es Pepe, Juanito, sino Jesucristo. El nombre dado sobre todo hombre al hombre. Y por eso somos emisarios suyos, que es las mejores vestiduras que el Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué vestiduras de colores tenemos cada uno de nosotros, verdad?
llevar la Santa Comisión, ¿verdad? Llevar el Evangelio, llevar a Cristo a otra vida, ser la luz de este mundo. Y encima dicen no escondernos, por eso la palabra es locura. ¿Tú todavía te callas a la hora de hablar de Jesús? ¿A que no? Somos valientes. Tenemos que tener un carácter ya, una identidad como hijos y herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Y queremos seguir creciendo en él y no queremos ser como el hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo, teniendo todo en casa, nunca había cogido de nada. No entendió el Evangelio, que el Evangelio es intentar pasar a la gente de muerta a vida. No maldecir al que se pierde, sino esperar que un día Dios lo pueda hallar y pueda ser encontrado, ¿verdad? Puede haber su vida, al haber pegado un chocazo, que llegue al conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero los que estamos aquí en la casa, que tristeza sería si siempre vemos la bendición con la primera prostituta que cambia, ¿verdad? Llega aquí alabando, glorificando al Señor, ¿verdad? En su primer amor. Vemos a un mentiroso, vemos a un egoísta, vemos a un drogadicto, vemos tantos y tantas cosas que en otro tiempo estábamos nosotros, ¿verdad? Y lo vemos con mucho gozo, con mucho todo, y nosotros que permanecemos en la casa de Dios estamos tristes. Por eso dice la palabra que permanezcamos en el primer amor, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar el primer día que tú confesaste al Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que te bautizaste? El día que cuando tú ves el bautismo en otras personas, cuando tú ves la confirmación de otras personas, recuerda la tuya. Es un acto de memoria. Y cuando participamos de la Santa Cena, de hacer todas estas veces las veces que sean necesarias, ¿verdad? En memoria de mí, tenemos que recordar aquellos momentos tan bellos que nos marcaron la vida y tomamos decisiones en los caminos del Señor. Pues el Señor no nos obligó, ¿verdad? Fuimos nosotros los que tomamos decisiones. Pero el Señor nos saca de Egipto, nos lleva a un desierto, ¿verdad? Y dice que nos pone enemigos delante de nosotros, ¿verdad? Quieren marcar una identidad, nos pone sobre aviso, ¿verdad? Que aviso no es traidor, ¿verdad? Nos pone sobre aviso. Nos vamos a encontrar allí ¿a qué? Al eteo, al cananeo, al fereceo, ¿verdad? Una diversidad de personajes que cada uno tiene una influencia y una influencia espiritual, ¿verdad? Unos querían confrontar a los hijos de Dios, otros tenían unas enseñanzas, otros corrían detrás de ellos, tenían que bordear el terreno, o sea, atrasaban que llegaran a la tierra prometida, ¿verdad? Eran obstáculos para el creyente. Ya no estamos hablando de unos pueblos que atacaban otros pueblos, sino unos pueblos que están dedicados en ser obstáculos para la obra de Cristo, ¿verdad? Y eso está en Éxodo 34, del 11 al 12. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Cuidado con hacer amistades con los moradores de esta tierra, ¿verdad? De esta tierra, para que no sean de tropiezo en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera. Acera, recordáis que era una diosa, ¿verdad? Porque no te harás de inclinar a ningún otro dios, por Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y te ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí vemos en el comienzo del creyente, porque hay gente que todavía piensa que era pueblo de Dios,
que era una israelita, y tenían más de egipcios que de israelitas, pues llevaban 400 años allí. Sus abuelos, sus tatarabuelos todavía han fallecido estando esclavos. Habían cogido muchas costumbres en Egipto, como nosotros hemos cogido muchos piojillos en este mundo, ¿verdad? Del cual el Señor nos quiere limpiar. Hemos estado mucho tiempo que no da lo mismo estar en altares, comer de cualquier mesa, comer de cualquier lugar, ¿verdad? Buscábamos siempre un sentido de qué hago aquí, el por qué estoy aquí, pero cuando viene Cristo Jesús en nuestra vida nos confirma, nos afirma quién somos, el por qué estamos y a dónde vamos a ir. Y es lo que quiere hacer nosotros. Por eso fue a por su pueblo, lo oyó, lo encontró, su pueblo se volvió a ellos, Él los encontró y fue a su rescate. ¿Dios fue a tu rescate? Fue al mío también. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo estaré ahí por ti, ¿verdad? Dios no nos abandona. Aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Te hace un pedacito de Él con esa palabra. Fíjate qué amor tan bello el que quiere mostrarte el Señor siempre en cada momento. Pero te tienes que revestir de valentía. Hubo un tiempo donde con nuestra necedad quisimos tener dioses como reyes, como las otras naciones, ¿verdad? Quisimos comernos el mundo y el mundo nos comió a nosotros, se apagó el fuego del altar, no vivimos en esa santidad, ya nuestros padres se agarraron a una religión, ¿verdad? Y eso fuimos heredando como lo heredaban aquellos personajes de Egipto. Pero un día clamaron, y clamaron ¿cómo? Por su servidumbre. Y yo creo que muchos de nosotros ese parámetro, ese corte ha sido igual en cada uno de nosotros. Fíjate si hemos sido duros, que nosotros seguramente, muchos de aquí, hemos conocido a Cristo cuando nuestra servidumbre y cuando nuestra vida estaba muy mal. Ahí es cuando hemos clamado y es cuando Dios ha dicho, lo encontré. Se despertó algo en él. Pero tuvo que romper en nosotros, algunos por sus tonterías, otros por lo que sea, perder la confianza en todo, ¿verdad? Y cuando perdemos la confianza en todo es cuando Dios nos mete en Egipto para que aprendamos a vivir por Él. Mata a nuestros enemigos, pero nos enseñó que estamos solos muchas veces, ¿verdad? Pero es bueno que aprendamos eso, porque la semilla cuando muere lleva mucho fruto en sí. Ya miras a tu familia, pero ya los amas, tus amigos, tus amistades, tu alrededor, tu entorno, ¿verdad? Los amas, pero nunca quitas un primer lugar. ¿Qué era? Que es el de Dios. En otra época parecíamos esta que sale en televisión. Yo, por mis hijos, mato, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Belén Esteban, ¿no? ¿Verdad? Antes era todo por la sangre, ¿verdad? Yo por mi familia, y a lo mejor ni veía a tu familia, ni te preocupaba por tus hijos. Yo he visto padres, fíjate la mentira, no he visto a sus hijos durante toda su vida, y porque toque a mis hijos, pero sin vergüenza, si no estás haciendo papel de padre, pero es la mentira del enemigo. Y Dios no quiere hacer verdadero, ¿verdad? Dice en el 11, guarda de lo que te mando hoy aquí, yo te he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos enemigos, ¿y por qué los echa delante de nosotros estos enemigos, Señor? ¿El Señor es malo? No, sino que el Señor nos muestra que a lo largo de nuestra vida, y vemos por las Escrituras que el trigo está con las cizañas, son muy parecidos, pero no son igual. Uno lleva fruto y otro no lleva nada. Están vacíos. Y se pueden vaciarte a ti, mejor. Hay personas que se acercan a ti y chupan tu energía, ¿verdad? ¿No has nunca sentido esto? Que te agotan, ¿verdad? Huiremos de ellos
Tampoco. Sino que le pidamos al Señor que nos guarde. Cristo dijo, no lo puedo quitar de este mundo, pero guárdalo de este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardarnos de este mundo. Ser manso como paloma, pero astuto como serpiente. No podemos llegar a los pies de Cristo Jesús y tú antes eras un listillo y ahora en Cristo Jesús, ahora todo el mundo te la pega. Hoy en día tú tienes el Espíritu Santo como lo tengo yo, que te redarguye de toda la verdad. Tú eres más inteligente que antes, más listo que antes. Y si Pablo antes mataba, ahora mataba 3 veces más porque sabía contra quién peleaba. Que no era contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Están gobernando este mundo. No los veo, pero van metidos en envases. Por eso la lucha no es contra carne. Son personas, vidas, que le han dado paso, como tú y yo en otra época. Estábamos dominados, ¿verdad? Pues si tú antes no le pertenecías a Cristo, ¿tú a quién le pertenecías? Entonces, los esclavos, por eso la palabra es tan clara, los esclavos se compraban. Y a ti tú eras esclavo del enemigo. Por eso el sacrificio, el cordero, el precio de sangre pagado por ti. Por eso dice la Escritura, tú no entiendes que no te perteneces. Que tú no deberías hacer ya lo que tú quieres, sino lo que Cristo quiere. El Señor no es un Señor de imposición, el Señor lo que respeta ante todo, y todo creyente tenemos que respetarlo en nuestras vidas, el libre albedrío. Nada por imposición, ¿verdad? La gente dice en la calle, y si está Dios, ¿por qué no sale y hace esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué sucede lo otro en la vida? Y yo le digo, pues muy sencillo, porque nos dio libre albedrío. Te explico una cosa, si yo te doy las llaves de mi coche hoy y tú mañana me coges el coche y me lo chocas, me lo revientas, me llegas a la semana, estoy lleno de arañazos, estoy lleno de porquería, y cuando me devuelvan las llaves me vas a decir, toma, la culpa es tuya. Eso es lo que decimos muchas veces sin darnos cuenta con nuestra boca. Dios nos creó un mundo en 6 días, el 7º descansó. Creó al hombre para que lo señoreara, para que nos amáramos, para que nos cuidáramos, para que cuidáramos de la naturaleza. ¿Qué hace el hombre? No podemos culpar. Cuando él venga por su coche, cuando él venga a la tierra, como dice, hallaré fe cuando él venga. O me encontraré el coche roto, o me encontraré en los templos que yo creo he partido sin fe, sin espera en mí. El Señor quiere que nosotros entendamos esa forma de ver el Evangelio para no imponerlo en la vida. Yo le pongo un ejemplo muchas veces a la gente en la calle, le digo, si Dios abriera los cielos y tuviera un gran hombre asomándose y diciendo, yo qué sé, pecadores, todo el mundo, ahí sería imposición, ¿verdad? Pero la alegría de nuestro Señor que dice, escoge tú. Yo muchas veces en la cárcel digo eso, porque siempre le damos mucha rienda al enemigo. La rienda que le damos, tú sabes que decir muchas veces, Dios hará, ¿verdad? Tú imagínate Noé, Dios hará la barca. Moisés, Dios hará, Abraham, Dios hará. David, Dios hará, y el Evangelio nunca hubiera llegado a nuestras vidas. Bueno, sí hubiera llegado por las piedras que hubieran hablado, para gracia de nosotros. Pero evidentemente nosotros somos los instrumentos que debemos de andar en la fe en Cristo Jesús, y tenemos que avanzar hacia adelante. Romanos 10, del 8 al 10, dice,
más que dice, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Mira lo que dice esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día, un día más es el día de acercarnos confiadamente a nuestro Señor, ¿verdad? Hoy es el día para una persona que es inconversa de creer un día más en el Señor. Hoy es un día donde si hemos tropezado, si hemos caído, si hemos sido engañados, de acercarnos un día más al Señor para que nos dé el conocimiento para poder seguir transitando este camino de fe, ¿verdad? Pero que nunca nos saque, nunca nos engañe, nunca nos turbe en el camino. Hoy vamos a hablar de un enemigo que iremos viendo un poquito más para adelante, pero vamos a hacer un repaso de los enemigos que hemos estado viendo, porque este enemigo último, que es el eteo, bueno, uno de ellos, no es el último, siembra miedo en el creyente, siembra duda. ¿Tú has sentido alguna vez miedo? ¿Has sentido dudas alguna vez? Y el Señor no quiere que en sus hijos haya eso, ni que haya duda, ni que haya miedo. Tenemos que tener identidad, decirle al enemigo, yo soy de Cristo. Y recordemos que el enemigo utiliza envases. Por eso es tan necesario que incluso en la calle, cuando estamos hablando con personas, y yo me identifico como hijo de Dios, como creyente, como hermano de la fe, que me congrego, que tengo una iglesia, que llevo un poquito la vida diferente a ti, ¿verdad? Le estoy hablando a los espíritus que están ahí en ese envase. Pero muchas veces es juju, jaja, jiji, coco, cuando me di cuenta le he abierto unas puertas y han pasado a mí, ¿verdad? ¿No dice la palabra que no pongamos las manos a la ligera? ¿Verdad? ¿Cómo se traslada, verdad? Tenemos que ir queriendo ese conocimiento porque Jesús quería que tuviéramos ese conocimiento. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra para partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos va a ayudar siempre a conocernos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos conozcamos como ese hijo de hombre, como humano, por dentro, una vida en Cristo, una vida espiritual, caminándola en este mundo que está lleno de lobos, ¿verdad? ¿O no dijo que nos pondría en medio de lobos? Tendremos que estar atentos a las artimañas del enemigo. La espada corta para sacar de nosotros lo que nos vale, penetra para que no hagan más lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, que la palabra tiene que convencernos. Rompe las coyunturas porque quiere sacar de nosotros cosas que estábamos atados, ¿verdad? Las coyunturas que cosas que están unidas en nuestra vida. Y en Egipto se tuvieron que romper todas esas coyunturas, la espada tuvo que penetrar, romper muchas edificaciones, muchas estructuras, porque el pueblo de Dios no quería salir de allí. Y si el pueblo de Dios que había nacido, que era la simiente de Cristo, del Señor, donde nosotros fuimos injertados, no querían salir de allí, tú y yo no nos podía estar pasando lo mismo. Que queremos caminar en dos sitios y la palabra de Dios dice que nos definamos. Más vale que sea frío o caliente, ¿verdad? Porque yo los tibios los vomito de mi boca. ¿Tú eres tibio? Hoy quiero al Señor, hoy no lo quiero, hoy me quiero congregar, hoy no me quiero congregar, hoy quiero estudiar, hoy no quiero estudiar. Prefiero que siempre me lo den todo ruñido, pero nunca salgo, como dice nuestro Señor, que me saca a deleitarme de buenos pastos.
¿verdad? Porque aquí estamos todos, aquí nos dan pasto, ¿verdad? Pero, y salimos después, cuando nosotros estamos en la calle y comemos el pasto, me alimento. Os veo como aquel hombre que estaba postrado en una cama en Juan 5, en el lago de Bethesda, en los pórticos, esperando un ángel de vez en cuando, un hermanito, una hermanita de vez en cuando que baja, que me mueva el agua. Que aleluya, qué bonita palabra, ¿verdad? La palabra tiene Cristo. Y solo que ir a Él. Porque en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, se instruye y se enseña para acudir a Cristo. Si no, podría estar mucho tiempo postrado, ¿verdad? Podría estar encorvada, 18 años, ¿verdad? La religiosidad mata al creyente. Ay de quien bebiera de mi agua, ¿verdad? ¿Lo dijo Jesús? Ya no tendría más sed, ¿verdad? Pero ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso tú eres mayor que el hermanito o la hermanita que me predica de Cristo? Si supieras quién te pide beber, tú le darías y él te daría agua de vida, ¿verdad? ¿Quién le dio el pozo a Jacob? ¿Quién le da la palabra al pastor? ¿Quién le da la palabra al hermano, a la hermana? ¿Quién da la palabra en esta tarde? El Señor, la fuente verdadera. Y a la fuente verdadera tenemos que ir todos para alimentarnos, para escudriñar la Escritura. El pecado es la simiente del enemigo, nos produce infección en nuestra vida. Dice en el versículo 35 de este mismo pasaje que estamos leyendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre, así que el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros, y yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y vosotros lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Estaba hablándole a los principales de aquel tiempo. Él hacía lo que había visto hacer su padre y ellos hacían lo que le vio hacer su padre. Aquí se trata de dos tiempos, de dos épocas, donde él vino primero a barrer su casa y Dios quiere barrer primero nuestra casa, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras, que la palabra del Señor tenga cabida en nosotros y buscar siempre a Jesús. No buscar al hombre, buscar siempre a Jesús. Y ahí Dios te va a reconocer como reconoció a David en un establo, allí en un campo. Porque había una oración personal en su vida. Porque allí en la calle, en su trabajo, en sus cosas, él hablaba con el Señor. Y el Señor lo llamaba por su nombre, ¿verdad? Tenemos que aprender para qué vino Jesús. Jesús vino para librarnos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El enemigo, ¿verdad? Que es el que nos ensucia, el que nos ensucia. Él no quiere más que el enemigo nos coja por sorpresa. Hay veces que no has cogido nunca un coche, has conducido. El coche no avanza, el coche no anda, el motor está arrancado, pero no avanza, ¿verdad? Y tú dices rápidamente, el coche está averiado, ¿verdad? Y a lo mejor es solamente una piedra, solamente un obstáculo, que tenemos que apartar del camino, porque a ti Dios te hizo perfecto. Tiene un motor de alta cilindrada en tu vida, que es el Espíritu Santo.
tienes una gasolina que más de los mejores deportivos la quisieran, que es sus benditas palabras vividas en la fe, porque despierta y da vida al hombre. No permitas que los obstáculos, las tonterías, los tropiezos de este mundo, en no entender la palabra, ¿recordáis la palabra de la semilla? Por no entenderla, por no comprenderla, ¿verdad? Eso fue el punto al camino, por los afanes, ¿verdad? Entre pedregales, entre espinos, ¿verdad? Ahogan la palabra, los afanes, las cosas de este mundo que te apartan de la visión de Dios. Cuando Dios te ha dicho a ti desde un principio, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te lo daré por añadidura. Pero esa es la palabra de locura. He estado, creo que cerca de 30 años queriendo ganar mi vida y toda la perdí. Desde que puse mis pies en Cristo Jesús, todo lo tengo en Él, para Él sea la gloria y la honra. Por eso tenemos que poner siempre los ojos en Cristo Jesús, porque es lo contrario que desea tu corazón. Pero Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, ya te dijo, cuida de tu corazón. Tu corazón es malo y perverso, y te puede llevar a situaciones como aquel pueblo. Usted hace lo que hace vuestro padre, yo hago lo que hace el mío, pero usted hace lo que hace vuestro padre. Hablo de dos diferentes padres. Yo quiero estar en Jesús. Jesús dijo, papá, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Yo quiero esa unidad en mi vida, ¿verdad? Porque ahí en la unidad es donde Dios muestra sus proezas. Jesús en su humanidad demostró que cuando hablaba con el Padre, Él podía sanar, Él podía liberar, y nos enseñó que tú puedes y yo podemos hacerlo, porque todo lo que le pidiéramos al Padre Él nos lo daría, porque nos ama. Por eso tenemos que entender que nos ama. Y todo lo que pidiéramos en su nombre, también nos lo daría por amor a su Hijo, ¿verdad? Cuando nos advierte de Canaán, de la idolatría, de las raíces, de los conflictos, de lo que enseñan, de con quien nos juntamos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, ¿verdad? Dice que nos hacen partícipes de sus costumbres porque entran suavemente, ¿verdad? ¿Cómo entran? Invitándote. Ven a mi casa, ven a mi pueblo, ven con mi gente, y empieza ahí una doctrina, empieza ahí una infección sin darte tu cuenta. Oigamos lo que dice el Señor. El Señor no te dice que no te juntes con nadie. El Señor te dice que tenga identidad. ¿Tú sabes lo más curioso? Que el cananeo convierte a los hijos de Dios, y los cananeos no se convierten. Como un demonio no se convierte a ti y tú te conviertes a ellos. Por eso se trata de identidad, no que no te juntes con la gente, que te identifique. A ver si puedes incluso sacar a tus manos de las garras del enemigo. Pero sin identidad no se saca a nadie. Porque Él va a intentar darte lo que Él tiene, pero cuando tú ya te identificas, hay algo en el tipo, ¿verdad? Que lo frena, ¿verdad? Y eso es lo que está detrás. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales. Dice de tal manera en Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Mas Jesús nos enseñó a no perdernos,
¿vale? Mas cuando creyéramos en Él, tendríamos que tener vida eterna. Pues, hermanitos, no nos perdamos. Él no quiere que nos rindamos ante las circunstancias y ante los obstáculos que nos encontramos en la vida. Él le quitó la llave de la muerte, la venció. Ya es que estamos hasta confiados a la hora de morir. Yo no sé si veré la llegada de Cristo, pero una cosa sí estoy seguro, que mis ojos lo van a ver. Sea en la ascensión, sea vivo y verlo venir, o esté descansando en Cristo Jesús y cuando suenen las trompetas me voy a despertar. Fíjate que despertado más bueno, ¿verdad? Ese no lo vamos a pagar. ¿Sabes por qué no lo vamos a pagar? Porque dice que los muertos claman por la venida de Cristo. Y Dios los tiene diciéndole, paciencia, sé paciente, que quedan muchos por entrar todavía. Y un día a lo mejor estamos nosotros allí queriendo la llegada ya de Cristo y tendremos que tener paciencia. Pero ni uno se va ni antes ni otro, todos vamos a ser elevados y vamos a comer todos en una gran mesa donde nos va a servir el Señor. Amén. Él es nuestra solución, Él es nuestro medicamento. Él tenemos que ir todos los días para poder ser sanados, para poder nacer de nuevo. Nicodemo no quiso ver eso, no entendía por qué debería de cambiar, por qué debía de nacer nuevo. Tú no entiendes que le acabo de decir a los que te acompañaban, a los que te instruyeron, que tú habías aprendido de otro padre, ¿verdad? Y yo he aprendido de lo que he visto de mi padre, ¿verdad? Y ustedes tenéis que resetear, comprender que es aquí un sacerdocio nuevo, con unas leyes nuevas, ¿verdad? Por eso Jesús fue tan revolucionario en el sentido como este hombre no guarda el sábado, ¿verdad? Cómo iba sanando, cómo iba liberando, pero si Dios es dueño del día de descanso. Si ustedes hipócritas desatáis a vuestros bueyes cuando caen, ¿cómo no voy a desatar yo esta que es hija de Abraham? Que lleva tanto tiempo atada por el maligno. Esa forma de ver el caminar de Jesús, cómo se preocupaba por las vidas, por las almas, en vez de tanto del exterior, nos enseña mucho de la naturaleza de Jesús. Jesús era muy... ¿Cómo se dice? Cuando... Eres muy cercano a las personas. Muy familiar, muy amigable, ¿verdad? Era una persona cercana. Era una persona cercana, como hoy lo está tan cerca igual de nosotros, ¿verdad? Los amorreos, estuvimos viendo que eran esos hombres que eran alpinistas, ¿verdad? Hombres de autoridad social, que venían a oprimirnos, ¿verdad? ¿Nunca has sentido tú a alguien que con conocimiento de la palabra, que la palabra no te la da para levantarte, sino te la da para hundirte? ¿Verdad? No te da la madera para construir el arca, sino te da la tempestad para que se hunda el arca. ¿Verdad? Primero hay que dar herramientas, ¿verdad? Para que el creyente salga, para que andemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso no significa que no te exhorte, ¿verdad? Porque la exhortación es vida para el creyente. Yo digo, el que vende, el Dios que vendían aquellos hombres de aquella época, ¿verdad? Que era poner peso en las personas que ustedes mismos pueden llevar, ¿verdad? Por eso Jesús fue tan claro, si no puedes, ¿cómo vas a quitar las pajas de tus manos? Si no puedes quitar tu viga de tus ojos, ¿verdad? Por eso Jesús, cuando cogieron a la mujer adúltera, la pusieron en medio de la plaza del todo el mundo, empezó a levantar piedras, porque esa es la reacción primera del ser humano, levantar piedras, lo que vemos, rápido, sin asesorarnos primero cómo usa nuestra vida delante de Dios.
Y cuando tú empiezas a mirarte a ti mismo más, tienes más compasión por los demás. Entiendes que a veces caemos, entiendes que a veces tropezamos, ¿verdad? La palabra dice, como tú juzgas a tu hermano, serás juzgado. Como tú midas a tu hermano, serás medido, ¿verdad? Yo ya ni me llevo el metro. No me gusta medir. No vaya a ser que cuando yo llegue ahí arriba me encuentre una lista. ¿Recordáis ese hombre que fue perdonado de su dedo? Cuando salió cogió el consuelo a uno que le debía por el cuello, ¿verdad? Se enteró el rey, ¿verdad? ¿Qué lo hizo? Llamar. Y la palabra dice, te haré salvo a ti y a tu casa. O podemos ser condenados nosotros y nuestra casa. Porque ese hombre cuando le cogió del cuello el otro y le pidió la deuda, fue condenado él y su familia. Da gracia de lo que recibiste por gracia. ¿Qué recibimos por gracia? A Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces vemos que los amorreos son influencias y doctrinas que el Señor no quiere que estén en nuestras vidas. Doctrinas de matar, doctrinas de señalar, vamos a las casas siempre con el dedo, juzgando, condenando, ¿verdad? Siempre queremos ir con la palabra de Dios machacando la vida. Y Jesús se reunía, ¿verdad? Y iba pregonando, ¿verdad? Y a otro se lo encontraba y lo sanaba de momento y no le había dado una charla, no le había predicado, porque la naturaleza de Dios y la cual nos dice a nosotros que ustedes para ser hijos llamados, hijos de Dios, tenéis que hacer como Dios hace, ¿verdad? Hace llover para justo y para injusto. La naturaleza de un hijo de Dios es siempre hacer el bien, ¿verdad? Como se dice en el mundo, y no mires a quién. Porque una fuente nos puede daros agua. Nosotros tenemos que, pero nosotros incluso hasta la hora de compartir y predicar el Evangelio, ¿verdad? A este sí, a este no, ¿verdad? No hacemos excepciones de personas. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos excepciones de personas, porque entonces nos estaríamos convirtiendo como estos que estaban en otra época, con un padre religioso que no quiere Jesús. La palabra dice que atraiga a las personas con lazos de amor. Y yo, muchos religiosos, yo voy a cenar contigo hoy un día, me estés todo el día hablando de Cristo. En la mesa, cena conmigo. No me juzgues, no te juzgues, conversemos, hablemos, tengamos un ágape. Lazos de amor. Pero cuando te ven que tú eres el anciano de la iglesia, todo el mundo te quiere hablar de la palabra, pero después cuando están contigo, están todo el día involucrados en el mundo. No seamos fariseos delante de Dios. El Hijo del Hombre, Jesús, caminó, entraba en las casas, incluso de aquella mujer pecadora, ¿verdad? Si supiera que es pecadora ni entraba. Pero Jesús estaba bien definido en lo que hacía. Y estaban definidos para qué entraba en la vida. Y aprovechaba en el momento que alguien le daba pie. Pie es apertura. Este me ha dado pie, me ha dado apertura. Mucho tiempo le ha dado apertura a muchos demonios, mira cómo está. 40 demonios sacó de esa mujer. Pero hoy me ha dado pie a mí. Y hoy van a salir todos y voy a dejar la casa limpia en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Pero si tú entras en una vida y te estás peleando, si hay conflicto entre tu hermana, tu hermano, un amigo, un familiar, si hay conflicto, ese no es el Padre de que viene de arriba. Ese es el Padre de aquí abajo. Amén.
Y los heteos, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Los heteos, ¿qué significa espiritualmente heteo? Mercaderes del miedo. Lo hemos dicho al comenzar, ¿no? Personas que influyen miedo en la vida, espíritu o circunstancias o problemas, ¿verdad? Que te hacen retroceder para que tú no avances, ¿verdad? Comercializan con estos negocios. Estos enemigos siembran miedo en el creyente. Por eso cuando un creyente siente miedo ante cualquier circunstancia en la vida, problemas, enfermedades, trabajo, no me sale el novio, no me sale la novia, no me llega, no llego a final de mes, siempre hay un miedo, siempre hay un pero. En eso lo vemos en el desierto cuando salían ellos de Egipto. ¿Cuál es su miedo? No tener agua, no tener carne, no tener tal, y el Señor dice, qué cansado me tiene este pueblo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a estar en esa tesitura? Si para recibir es necesario que creas que Dios existe y es real, porque solo así vas a recibir. Porque el que no cree, dice la Escritura, que no espere recibir nada. Y si verdaderamente cree, gracias, Padre, por lo mucho, por lo poco, te doy gracias. Porque sé y estoy seguro que el que tiene el control de mi vida eres tú. Jacob dijo, Dios da, Jacob dijo, Dios da, Dios quita. ¿Lo bendeciré solo al Señor en lo bueno? ¿No lo bendeciré también en lo malo? ¿O lo malo tiene la decisión el otro en mi vida? No. Porque yo tengo identidad, tengo casa y tengo padre. Tú tienes identidad, tienes casa y tienes padre. Y así no va a tener nunca parte el enemigo contigo. Tú puedes sentir hoy en día la disciplina del enemigo. Pero si sientes el agobio y el aprieto del otro, tú has entrado en un Canaán, has entrado en un conflicto con los heteos y te están llevando a su lugar. El miedo influye en separación de Dios porque no ha sido perfeccionado, dice la Escritura. Dice en Juan 1, 4, del 18 al 20, ¿me lo puede leer alguien fuerte? Primera de Juan 4, del 18 al 20. ¿Del 18? Al 20. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor está fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, sigue, hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Vemos que no somos perfeccionados. El amor a Dios echa fuera todo temor. El centrarnos nuestra mente en seguir los pasos de Cristo, echamos a estos heteos que quieren causar influencia en nuestra vida, metiéndonos confusión, son autoridades que son mercaderes del miedo en nuestra vida, son de conflictos, son de huir, nada más que se escuchaba el nombre de ellos, la gente ya su entorno, sus pilares se removían, y es lo que no quiere el Señor. Tú tienes unos pilares que son firmes. La roca inconmovible es Cristo Jesús. Si tú verdaderamente estás en la roca, un heteo no te mueve. Si tú estás en la arena, va a soplar el viento y ¿qué va a suceder? Cuando nosotros miramos a Jesús, como Pedro, cuando bajó de la barca, y yo puedo hacerlo, y Jesús le dijo, camina en mí, tú en Cristo Jesús, mirándole a Él, puedes hacerlo. Pero cuando viene el heteo, cuando viene la arena, cuando empiezo a mirar a mi alrededor, cuando empiezo a distraerme,
empiezo a hundirme en las aguas. Y son influencias espirituales, volvamos a lo mismo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, son contra principados, potestades y huestes celestiales que gobiernan este mundo, en los lugares celestes, que no lo vemos, pero están ahí y son reales. ¿Tú ves el Espíritu Santo? Está dentro de ti, ¿verdad? Lo sientes, ¿verdad? Pues siente también el enemigo, porque nuestro Señor murió por desnudarlo para que tú y yo lo viéramos. Y lo desnudó en la cruz. Todo lo que hicieron con Él, lo quieren hacer contigo y conmigo. Jesús caminó, tropezó, Jesús lo negaron, Jesús lo bofetearon, Jesús le llevaron ante los máximos de allí, ¿verdad? Jesús lo pusieron por loco, le pusieron por ser un maldito, porque como contradecía lo que ellos pensaban, ¿verdad? Querían matarlo y apedrearlo, ¿verdad? ¿Tú cómo te vayas a llamar hijo de Dios? Blasfemia, demonio tienes en ti. Y hoy por medio de Cristo Jesús todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que estos heteos son verdaderamente muy perjudicial para el creyente, porque como dice en el 1 de Juan, no hemos sido perfeccionados porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces tú tienes que sentir el amor de Dios en tu vida para poder echar de tu vida esos heteos. ¿Tú no te has visto muchas veces frustrado en tu vida, en un acontecimiento en tu vida? Y te puedes sentir como Jesús en la cruz, más abandonado, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre, después toma un vinagre y dice, aquí ha sido todo consumado, todo ha sido hecho, he llegado al fin, he corrido la buena carrera de la fe, he adquirido el premio, el galardón, como Pablo hablaba, ¿verdad? Cristo lo pudo hacer en nuestras vidas. Que no se haga lo que yo quiero, Señor. Pase de mí esta copa, pase de mí este problema, que pase de mí este conflicto, Padre, que se solucione esto que está pasando en mi vida. Tengo miedo, me turban, no me deja dormir, esta circunstancia, esta deuda, este problema, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. El problema podrá ir conmigo, pero yo voy a avanzar hacia ti. Por eso digo la Escritura, poniendo una semejanza de Jesús y del Hijo del Hombre: coge tu cruz, niégate y sígueme, porque tú y yo también tenemos que morir. Tú y yo también vamos a ser traicionados. Tú y yo también muchas veces vamos a caer con nuestra cruz, pero Dios va a mandar a alguien para que nos ayude a caminar hacia adelante. Siempre hay alguien, un hermano, una hermana que me va a regar. ¿No dice la Escritura eso? Nada es el que siembra ni el que rega, solo Dios es el que da el crecimiento. Pero tengo a alguien que me riega, que me siembra. Necesitamos estar unidos como ese ágape que el Señor quiere, como pueblo en Cristo Jesús, cantando, alabando, glorificando, esperando su lluvia, esperando su maná que baje como rocío de Hermón a nuestra vida, que nos lleve a anhelar su palabra, anhelar su comunión, anhelar por las puertas cuando te entro, papá, ¿qué me vas a decir tú hoy? A través de este burrito que está en el altar, de Antonio, de Lorena, de Miguel, del pastor Félix, de la hermana Angeline, del que esté. Llévame a ti, condúceme a ti, despierta esa sensibilidad espiritual en mi vida para que yo no vea al hombre, sino te vea a ti en el hombre.
cómo llegas tú a través de tu escritura, de tu palabra, porque lo único que deseas es que yo llegue al buen fin que tú esperas en nosotros. Estos enemigos, a pesar de que causan miedo, también causan en el creyente autocondenación, autofallo. He fallado en el día de hoy. Ayer pequé, me equivoqué. Y yo he visto personas atormentadas porque tropezaron y cayeron y piensan en su vida que Dios ya no le da lugar ni lo ama. Lo he visto llorando, afligido en su corazón. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, porque todavía no estáis circuncidados hasta que no metáis los pies bien en Cristo Jesús. Dice, os dio vida juntamente con Él, no te la dio cuando tú estabas limpio, te la dio cuando estabas lleno de basura, te lo dio cuando estás lleno de pecado. Por eso Dios te amó primero. Y cuando tú conozcas el amor de Dios, que te cogió del cubo a la basura, que te cogió con los pañales bien llenos, que te tuvo que limpiar, que me tuvo que limpiar a mí, cuando nadie quería. Cuando tú entiendas ese amor, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de festivos, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe venir. Pero el cuerpo es de Cristo Jesús. Busca el cuerpo de Cristo Jesús para que caiga la religiosidad de tu vida, que solo al creyente le va el enemigo con la Biblia en la mano, como Jesús en el desierto, el Hijo del Hombre, el hombre. Tú y yo somos hombres. Y también va a haber ese padre que un día salí de él, ese demonio que un día salió de nosotros, quiere adoctrinarnos. Tú ahora estás en Cristo Jesús, vale, pero tú vas a trabajar para mí todavía. ¿Cómo? Dándote una doctrina de muerte. Porque tú dices que el que es de Dios une, el que es del diablo desparrama, tiene pérdidas en su vida. Tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que creer que al que cree todo es posible. Avancemos en Cristo Jesús, abramos nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestro corazón a la plena voluntad de Cristo Jesús. Saquemos el miedo de nosotros. El miedo es del diablo. Él sabe que ya está condenado. Y como sabe que su fin, como sabe que llega a su hora, quiere arrastrar al máximo posible para dos motivos: aquellos que no creen que se han condenado y aquellos que creyeron un día pero llevaron la doctrina de Él. Le dirá al Señor: hice milagros en tu nombre, si hice cosas en ti, Jesús, no. Tú eras el Padre, tú eres hijo del otro. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú nunca has sabido unir, tú has sabido nada más que has cogido mi palabra para matar a la vida, para condenarla, para...
Los hijos de Dios, tú, yo, tenemos vestiduras de colores como las tenía José. Jesús llevaba un vestido, ¿verdad? De un solo corte, ¿verdad? Que solo la tenía la realeza, ¿verdad? De color púrpura, ¿verdad? Y nosotros un manto de colores, como José, un manto de primogenitura, un manto de que hemos sido escogidos en nuestra casa como punta de lanza para el servicio y la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero recuerda que los hermanos envidian tus vestiduras. Como las rompieron a Cristo Jesús, se las repartieron, van a querer romper las tuyas, tu comunión con Cristo Jesús. Eso hacen los ateos. Romper, desarraigar. He caído, he tropezado, ya no tengo vestidura. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de este mundo. Si tienes miedo todavía en ti, tú no has sido perfeccionado. Eso no te da la libertad y la garantía de hacer y andar como andabas en otro tiempo. Pero sí tener la garantía de que tu mente ni tu corazón ni ninguna otra boca blasfema te haga tropezar en los caminos del Señor. Avanza hacia adelante. Mira la vestidura del enemigo. Ezequiel 28, 13, 19. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De color de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de toda iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren a ti y eres espanto para los hombres. Por eso vemos el espíritu del Eteo que tenga miedo. Con toda la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo puse y saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejará de ser. El versículo que se me ha ido. Ezequiel 28 del 13 al 19. Ahí vemos cómo el Señor viste, capacita, nos pasea, nos pone en los lugares bellos hasta que se haya iniquidad en nosotros. Esa iniquidad, esa maldad que se levantó dentro de él, que se llenó todo por dentro, esa maldad es la que está operando aquí en la tierra. El creyente no entiende que el enemigo cayó, ¿verdad? ¿Y dónde está amarrado? En las profundidades. Pero es que el enemigo no cayó solo. ¿Con qué cayó? Con la tercera parte de arte, que son doctrinas de infecciones, que si cayeron ángeles, que dice que nosotros somos un poco menor que ellos, pues piénsalo al revés. Si ellos eran mayores que yo, andando con Dios, y lo infectaron, ¿qué puede pasarte a ti y a mí con estas influencias? Pero antes no las conocíamos, pero el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, Cristo Jesús, la desnudó públicamente para que hoy en día no cayéramos en sus trampas
y tuviéramos la victoria con Él. Nosotros no lo podíamos conseguir, pero en Él lo podemos conseguir todo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo. Y si ha habido algún enemigo de esto en nuestra vida que nos quiera turbar, que nos quiera engañar, esta tarde ha sido desnudado. ¿Y sabes para qué se desnuda? Para que le dé una patada y lo saque de tu vida. Que tiene poder y autoridad para hacerlo. Amén. Le damos la gloria al Señor y la honra, Padre, en esta bendita tarde, de este bendecido, Señor. Damos gratitud, Señor, un día más por tu maná. Padre, reverdécenos, Padre, danos leyes de obediencia, Padre. No valen de nada los sacrificios que supuestamente creo que hago en ti si no hay obediencia. La palabra de hoy es que nos perfeccionemos, Señor, en tu amor. Y que tu amor echa fuera todo temor. Que nos abra el entendimiento, el conocimiento a la hora de operar y trabajar para ti. Todo lo ponemos en tus manos como pueblo y servidores tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: amén.